Buenas noches, Dios los bendiga. No sé si se está escuchando ya bien por ahí. Tuvimos ahí un pequeño inconveniente para poder conectarnos, pero yo creo que ya se está pudiendo. Vamos a dar una oportunidad para ver si ya estamos conectados. Sí, creo que ya estamos ahí. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad de compartir este mensaje. En esta ocasión quisiera compartir un tema que me parece que es importante en la Iglesia de Cristo. Tiene que ver con pensar en grande. Y quiero compartir 3 motivos que tenemos para que nosotros pensemos en grande, especialmente dirigido para los jóvenes de la iglesia. Y después vamos a también notar que cuando podemos nosotros ponderar bien todas esas motivaciones que tenemos, podemos llegar a hacer también grandes cosas para Dios. Me gustaría iniciar con un pasaje de Proverbios, para que notemos la importancia que tiene el pensamiento. Dice en Proverbios 27:3, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Aquí específicamente habla acerca de una persona que es mala. Pero solamente quiero tomar esto como ejemplo para poder extraerlo y realmente podemos aplicarlo a todos nosotros. Cuando lo generalizamos, vemos que también aplica. Porque lo que dice ahí, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. También aplica para nosotros. Somos lo que pensamos. Y si a esto le sumamos también otro versículo que es en Romanos 12, versículos 1 y 2, dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si notamos aquí lo importante que es el entendimiento, es decir, nuestra capacidad de poder pensar, porque en ese entendimiento, en esa capacidad de raciocinio que Dios mismo nos ha dado, es la manera en que nosotros vamos a conectar con Él y va a ser cuando nosotros podamos encontrar realmente que le agradamos a Dios. El cumplimiento de ese deseo que tengamos nosotros de que nuestra vida, lo que hagamos para Él, le guste, está basado en nuestro culto racional. Cuando nosotros renovamos el entendimiento. Es decir, que la importancia del pensamiento es mucha porque también tiene que ver mucho en nuestra relación con Dios. Ahora, ya cuando hablamos en esta cuestión acerca del pensamiento, podemos también hablar acerca de la cosmovisión. Es decir, el ente por el cual vemos todas las cosas. Nuestra perspectiva que tenemos acerca de la vida, de Dios, del dinero, de la familia, del sexo, de todas las cosas, tiene que pasar por ese lente que le llamamos cosmovisión. Y una verdad es que nosotros no vemos las cosas como realmente son, sino vemos las cosas como nosotros somos. Según la persona, es la percepción que se tienen de las cosas. Ahora, ya que tenemos esto todo, que le hemos puesto sobre la mesa, la importancia del pensamiento, porque nosotros somos lo que pensamos, según lo que encontramos en Proverbios, y también la importancia que tiene el pensamiento en la relación de toda nuestra espiritualidad, especialmente cuando nos asociamos a Dios en esa intimidad, en la adoración, en el servicio. Todo eso depende de la capacidad de nuestro razonamiento. Por eso es que es muy, muy importante. También si podemos notar todas las cosas que existen, tuvo su origen, cada cosa, en el pensamiento. Ya sea desde la naturaleza, existe porque Dios lo pensó. O incluso todos los grandes avances tecnológicos que tenemos ahora, los mayores inventos, todos existen gracias a que un hombre lo pensó primeramente. Es decir, que el pensamiento es el previo de todas las cosas. También en cuanto a todas las relaciones humanas, todo lo que pasa en las situaciones, los acontecimientos, se originan en el interior del hombre. Los pensamientos, los sentimientos, pero especialmente los pensamientos. Todas las actitudes y las reacciones que tenemos son cosas que ya tenemos predeterminadas en nuestro interior. Si pasara esto, ¿cómo reaccionaría?
Entonces, todo esto solamente es para que podamos notar lo importante que es el pensamiento. Ahora, ya que tenemos un poco más claro lo importante que es esto, me gustaría hacer algunas aclaraciones, definir también qué es pensar en grande. Pero partimos de esa grandeza que es el pensamiento mismo. Y ahora vamos a tratar de abarcar estas aclaraciones para notar qué realmente es pensar en grande. Para comenzar, pensar en grande es luchar para vencer ciertas excusas y miedos y que podamos lograr cosas valiosas. Es decir, salir de nuestros limitantes que nosotros mismos nos ponemos, que a veces la sociedad nos inculca y que va reduciendo nuestro espacio de desenvolvimiento. A veces no nos podemos desarrollar plenamente porque nos vemos limitados por eso, tenemos esas cercas mentales. Entonces es primeramente luchar contra esas barreras, vencer esas excusas que nos vamos poniendo nosotros mismos, pero también es abrir nuestra mente a posibilidades divinas. Es decir, que podamos contemplar con fe que Dios puede hacer realmente cualquier cosa, porque Dios tiene ese poder, esa facultad. Dios puede hacer lo que sea. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de eso, de que Dios puede hacer realmente lo que sea, nuestra mentalidad se va abriendo. El panorama de las cosas posibles que pudieran pasar en un futuro se hace muchísimo más amplio. También pensar en grande es salir de nuestra zona cómoda. Es decir, cruzar esas fronteras de nuestra zona segura, de las comodidades, del confort al que estamos acostumbrados. Cuando nos atrevemos a cruzar esas fronteras, podemos experimentar que más allá del peligro que aparentemente veíamos, están nuestros mayores logros. Y también pensar en grande significa tener fe. La fe es inherente para que podamos nosotros pensar en grande y hacer cosas grandes para Dios. Hay que creer que lo podemos hacer. Y no solamente por nuestras propias fuerzas, sino que Dios es el que nos ayuda a nosotros. Y cuando podemos pensar en Dios, eso ya es decir mucho acerca de pensar en grande. Porque podemos ampliar ese panorama que tenemos, aceptar esa cosmovisión acerca de Dios, y eso es lo que nos va a abrir muchas otras puertas. Pensar en grande también es romper paradigmas. Un paradigma son esos modelos de pensamiento colectivos, lo que todas las personas creen, aunque ellos mismos no lo hayan comprobado. Cosas que se van transmitiendo de generación en generación, y se cree que es una verdad universal, pero no necesariamente es así. Los avances más significativos en el mundo se han conseguido por ser diferentes, por pensar en grande, por salir de lo común, por ir más allá del pensamiento lineal. Esto en cualquier materia, ya sea en deportes, en las cuestiones científicas, los escritores, los filósofos, incluso los cristianos, los más representantes, los más insignes de toda la historia humana en cuestión de religión y de materia espiritual. Los más grandes han sido los que se han atrevido a salir de lo común, a ir en contra de lo que se estaba aceptando como normal, pero que realmente era incorrecto. Cuando salimos de ese pensamiento lineal, ese pensamiento colectivo que todos pensamos que es correcto, pero no necesariamente es así, y cuando salimos de eso es pensar en grande. Y también quiero aclarar que es importante enfrentar este gran reto. Pensar en grande es enfrentar el reto de vencer el pensamiento de pobreza en la iglesia. Desde que la iglesia fue fundada, cuando el Señor Jesucristo estuvo preparando todo ese terreno y después les da la llave de la iglesia, del reino de Dios, al apóstol Pedro, y comienza en su primera predicación en Hechos 2. Y a partir de ahí, el auge que tiene la iglesia de Cristo, e incluso en todo su recorrido en los años, en la línea del tiempo, todo el auge que tiene, y también incluso en el movimiento de restauración, que fue otro gran movimiento en que la iglesia de Cristo cobró mucha fuerza, y hasta la fecha, en la actualidad, el auge de la iglesia de Cristo siempre ha sido en el sector social, en un estatus de clase media-baja. Es decir, la iglesia de Cristo mayormente se compone y siempre se ha compuesto desde el principio por personas que no están tan bien acomodadas económicamente, no han tenido tanta facilidad para prepararse secularmente, académicamente,
son personas que normalmente les ha sido difícil la vida en términos seculares. Decían desde los apóstoles que esas personas eran del vulgo y sin letra. Y toda la iglesia de Cristo, todo el periodo de la historia, siempre se ha visto clasificado por esta cuestión, que somos de este nivel social, que así es como el estigma en la sociedad, del medio bajo. Y esto lo menciono a raíz de vencer ese pensamiento de pobreza, porque como la mayoría de los miembros de la iglesia de Cristo están acostumbrados a pasar por necesidades, a pasar por esas limitaciones, normalmente tendemos a trasladar esas dificultades o ese panorama corto o pequeño de nuestra vida secular, lo trasladamos a la iglesia. Es por eso que a veces vemos que no se sirve tanto como se debería. Entonces, cuando podemos vencer ese reto de ese pensamiento de pobreza, cuando a veces lo inculcamos en la iglesia, que nuestra mentalidad es hacer ciertas cosas que no son la totalidad que podemos y que debemos hacer como cristianos, como hijos de Dios. Cuando podamos vencer eso, Dios nos va a traer muchísimas más bendiciones. Era una aclaración que quería hacer para ese tema de pensar en grande. Y especialmente pensar en grande, no solamente en todas nuestras otras cosas, en todas las esferas que forman nuestra vida, tanto en lo secular, en lo familiar, en lo económico, no solamente en eso, sino especialmente en el servicio a Dios. Que abramos nuestro panorama y demos oportunidad de que Dios haga en nosotros y con nosotros cosas grandes. De eso se trata esto. Y les dije, voy a darles 3 motivos rápidamente que tenemos para pensar en grande. Siempre es importante notar cuál es esa chispa, cuál es ese motor que nos va a mover a nosotros para hacer lo que vayamos a hacer. ¿Por qué un hijo de Dios debería de pensar grandemente? ¿Cuáles son los motivos que Dios nos da, que nos deja vislumbrar en su palabra para que podamos pensar en grande? Número 1, de todas esas razones que tenemos, que son razones de peso para pensar en grande, la primera es que Dios mismo es grande. Dios es grande. Dice en el Salmo 95, dice, porque Jehová, versículo 3, 95:3, porque Jehová es Dios grande y rey sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Dice que Dios es grande. Y eso lo podemos notar a través de muchas cuestiones. Yo quiero contemplar rápidamente 4. Dios es grande en su presencia. Dice Efesios 1:3, cuando habla acerca de Jesucristo y habla acerca de la iglesia, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si tratáramos de dimensionar lo que este versículo está diciendo, es que Jesús, que Cristo, que es Dios, lo llena todo. Es decir, desde el vacío que hay en los corazones de los hombres, que a pesar de que tengan todas las cosas, siempre sienten un hueco ahí. Dios lo puede llenar. Dijo Jesucristo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios puede llenar también cualquier edificio de la iglesia, cualquier hogar donde se cree en él. Y todavía no se ponen de acuerdo los científicos en cuántos kilómetros hay exactamente de entre la Tierra al Sol, pero Jesús lo llena todo. Esa es la plenitud de él. Podemos notar esa grandeza de Dios, que Dios es grande por su presencia, porque Él puede estar en cualquier parte simultáneamente, Él lo contiene todo y al mismo tiempo Él lo llena todo. Ahora, también podemos notar la grandeza de Dios. Podemos nosotros llegar a conocer que Dios es grande por su poder. También dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 66 y en el versículo 3, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder, se someterán a ti tus enemigos. Entonces, si notamos también aquí todas las cosas que Dios ha hecho, los milagros que también suele hacer, y desde la misma naturaleza que ya conocemos, pero que a veces ya no nos asombra tanto, pero a través de ella podemos notar también el poder de Dios. Y cuando nosotros analizamos ese poder, estamos conscientes que realmente es una gran magnitud de fuerza, de poder, para que se logren crear todas las cosas. Entendemos que Dios es grande. También podemos notar la grandeza de Dios a través de su amor. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me llama mucho la atención esta palabra, cuando trata de describir el amor que Dios tiene por toda la humanidad. Solamente dice de tal manera, porque realmente no hay una palabra que sea capaz de definir, de describir exactamente esa dimensión del amor de Dios, la cantidad del amor de Dios, el peso del amor de Dios. Es algo inmesurable, no se puede medir, no se puede cuantificar, es algo demasiado grande. Pero solamente para tratar de darnos una idea, dice de tal manera, pero realmente es demasiado grande y no se puede definir porque sería limitarlo y el amor de Dios no tiene límites. Pero podemos notar en su amor la grandeza de Dios mismo. Y también dice en el Salmo 139, en el versículo 6, cuando está hablando acerca de la omnisciencia de Dios, dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y dice en el versículo 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Cuando notamos todos estos versículos del Salmo 139, también podemos comprender que una parte importante de la grandeza total de Dios es su pensamiento también. Dios es grande en sus pensamientos. Dice, cuán preciosos son tus pensamientos, son altos, es demasiado sabio para mí, no lo puedo alcanzar. Y luego cuando habla de sus pensamientos, dice, cuán grande es la suma de ellos. Dios piensa en grande. Y nosotros tenemos esta máxima, lo del cristiano, que nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, que debemos de ser santos porque Él es santo, que debemos de perdonar como Él nos ha perdonado. Entonces, si Dios piensa en grande, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros que somos sus hijos? También pensar en grande, ¿cierto? Entonces, ese es el primer punto que quiero que lo tengamos en claro. Nosotros debemos de pensar en grande porque Dios es grande. Ahora, segundo punto, número 2. Existen muchos hechos que serán nuestro motor para pensar en grande. El segundo que quiero compartir con nosotros es que Dios ha hecho cosas grandes para nosotros. Dios ha hecho cosas grandes para nosotros. Dice en el Evangelio según Juan, en el capítulo 8 y versículo número 39, habla acerca de esta persona que fue un endemoniado, que tuvo un encuentro con Jesús y que marca un parteaguas en la vida de esta persona. Y me llama mucho la atención porque también es una buena metáfora para todos nosotros. Nos podemos ver reflejados en esta persona porque nosotros también hemos cambiado mucho después de que conocemos a Jesús. Se hace un parteaguas en un antes y un después de Jesús en nuestra propia vida. Y esta persona, les digo que es muy parecida a nuestra condición espiritual porque dice que él estaba endemoniado, estaba influido por el mal, vivía entre los muertos, vivía entre los sepulcros, se hacía daño a él mismo y a otras personas, se golpeaba con piedras y lo ataban y él hasta rompía las cadenas de tanta fuerza que tenía. Y así éramos nosotros. Vivíamos apartados de Dios, vivíamos entre los muertos. Y en esta analogía, nosotros también nos dañábamos a nosotros mismos y a todos los que nos rodeaban cuando vivíamos en el pecado. Pero una vez que se encuentre con Jesús, las cosas cambian completamente. Y en el último versículo de toda esta narración de Juan 8, dice en el versículo 39, ya cuando Jesús ha hecho este milagro con él, expulsa esos demonios, hace esa liberación, y cuando ya está tranquilo, en su juicio cabal, sentadito, bien cambiado, ya está bien bañadito, y las personas se asombraron de él y todo, y él de volada quiere seguir a Jesús. Ya se estaba partiendo Jesús porque lo corrieron las personas de aquella región, le pidieron que se fuera, y de repente ya se andaba subiendo allá en la barca también. Entonces Jesús dice, no, tú vete a tu casa. Y dice en el versículo 39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. E igualmente para cada uno de nosotros, Dios ha hecho cosas muy grandes. Empezando por esta salvación. Por esa salvación que le otorgó a él y que nos ha sido también dada a cada uno de nosotros. También dice en Hebreos, en el capítulo 2 y versículo 3, está hablando acerca del juicio de las personas que estuvieron en el pasado. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si pudiéramos ponerle una etiqueta a la salvación que nos ha dado Dios, diría grande.
Si pudiéramos ponerla en alguna categoría de tamaños, sería en la de grande. La salvación que Dios nos ha dado ha sido muy grande, porque no fue poco lo que Jesús hizo por nosotros para darnos esa salvación. No fue poco sufrir por cada uno de nosotros, cosas que Él no se merecía. Y fue originada por ese amor que es inmenso. Y el acto mismo de ese acto heroico, ese acto salvífico, de ese acto en el que fue el sustituto por todos nosotros, porque nosotros éramos los que nos merecíamos el castigo, la muerte, la separación, el sufrimiento. Pero lo tuvo Jesús por todos nosotros. Y eso es muy, muy grande. Pero otra cosa que también Dios ha hecho por nosotros, que también es muy grande, que está relacionado también a esto, es el perdón. Dice en el Evangelio según Lucas, en el versículo número 40 del capítulo 7, Lucas 7:40 en adelante. Está en el contexto de esta narración, es que Jesús va a la casa de un hombre llamado Simón. Y entonces entra una mujer en escena y empieza a tener celos ahí. Este hombre empieza a cavilar en su corazón en contra de esa mujer, incluso en contra de Jesús. Y Jesús, cuando sabe de todo esto, de lo que este hombre estaba pensando, le responde. Lucas 7:40. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. La cosa grande que quiero tocar ahora, de la que Dios nos ha dado, de la que nos ha hecho participantes, es el perdón. Yo personalmente puedo decir que de toda la recopilación de pecados que he tenido hasta este momento en mi vida, y que Dios ha perdonado todos ellos, es algo demasiado, demasiado grande. Si usted pudiera contar la cantidad de veces que usted ha pecado, si pudiera realmente tener un listado de todas las cosas que ha hecho mal, las veces que ha sido rebelde, las veces que no le han importado las cosas correctas, aunque sepa que no está bien ir en contra de eso, las veces que ha pecado por omisión, las cosas que no ha hecho, aunque debería de hacerlas, cada una de todas esas veces, si hiciéramos una sumatoria de eso, sería demasiado muy, muy grande. Pero Dios perdona todos esos pecados. Dios ha hecho cosas grandes por nosotros. Otra cosa que Dios ha hecho por nosotros, para nosotros, y que también es muy, muy grande, es en Juan, vamos a leer por favor Juan 14, y en el versículo del 1 al 3 dice así. En el versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Habla acerca del cielo. El cielo es algo grande. Me llama la atención porque, por ejemplo, cuando está hablando aquí de las moradas, se entiende como casas. El lugar donde una persona mora. Otras traducciones de la Biblia lo traducen como recámaras, como cuartos, como habitaciones. Pero ya sea que sea una casa muy grande o cuartos, realmente son muy grandes, porque dice que Él nos va a llevar a todos allí. Normalmente ahora en esos tiempos consideramos una casa grande cuando tiene más de 4 recámaras. Pero imagínense si la casa de Dios verdaderamente es grande, porque dice que iba a tener un cuarto para cada uno de nosotros. Ya no más compartir cuarto tal vez con nuestros hermanos, tal vez tener nuestra propia privacidad. Pero lo importante de esto es que el cielo es grande. Y no solamente por este tamaño figurado del ejemplo de una casa, sino que realmente el poder llegar hasta allí, por esa gracia que Dios nos da, realmente es algo maravilloso y es algo muy, muy grande, que Dios lo permita. Y estas cosas los he mencionado para que notemos que Dios ha hecho cosas grandes para nosotros. Ahora, si nosotros ya sabemos
que la salvación de Dios, que el perdón de Dios, que el cielo que Dios ha prometido para nosotros es grande, ¿cómo nosotros no vamos a hacer cosas grandes también por Él y para Él? ¿Cómo no vamos a tratar de ofrecer lo mejor que podamos con nuestras fuerzas, capacidades, dones, talentos y recursos que tengamos a la mano? Tenemos que esforzarnos para darlo porque Él ya nos ha dado muchísimas cosas que son muy grandes. Estamos viendo que hay verdades bíblicas para que podamos pensar en grande. Número 3. La tercera motivación que tenemos nosotros para que pensemos en grande es que la obra es grande. Dice en el primer libro de Crónicas, las Crónicas de los Reyes en el Antiguo Testamento, dice en el capítulo 29 y el versículo 1, está hablando el rey David en su último discurso y habla y dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Y aquí me llama mucho la atención cómo es que esa casa que el rey David siempre había querido construirle a Dios, le fue encomendada a Salomón. Y Salomón tenía esta característica en ese momento, de que era joven, de que estaba tiernito, y la obra era muy grande. Y eso es un ejemplo de que los jóvenes también podemos llegar a hacer obras grandes con la ayuda de Dios. Pero sobre todo quiero que el enfoque de aquí lo hagamos en que la obra es grande. Hay mucha necesidad en el mundo, en la iglesia misma, en todos nuestros entornos donde nosotros nos desenvolvemos, cada uno en lo particular. Hay muchísima necesidad. Esa es la obra que tenemos por hacer. Esa es la obra que Dios espera que nosotros cumplamos. Que ahí atendamos a las personas que nos rodean. Y también dijo el Señor Jesucristo en Mateo 9:37. Dice que les dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Tenemos mucho que hacer. Faltan tantas cosas por hacer, tantos avances que tenemos que hacer en la iglesia, en todos los sectores y ministerios. Pero la verdad es que hay pocas personas que trabajan en ellos, que se ocupan en ellos, que enfocan su tiempo en esas cosas. Que sus esfuerzos los dediquen a esto. Son pocos. Y es por eso que nosotros debemos de tener la capacidad de pensar en grande para tratar de abarcar más con pocas personas, porque la obra es inmensamente grande. Hay tantas cosas que tenemos que hacer, mejorar, persistir, aumentar, añadir, tantas cosas que tenemos que hacer. Pero a veces nos hemos quedado cortos porque no hemos logrado pensar en grande. Si ya es algo que Dios da por default, algo que tenemos un hecho de cajón, que realmente somos una minoría los que tratamos de hacer el bien en este mundo. Y dentro de la iglesia misma, que ya es una minoría, somos una minoría los que tratamos de abarcar todos estos aspectos, de cubrir las necesidades. Entonces tenemos que implementar nuevos métodos. Muchas veces nos quedamos con la idea de que lo más correcto es hacer las cosas antiguas. Y eso es completamente correcto en cuestiones doctrinales. No debemos de sacar cosas novedosas. Pero el punto es que en los métodos, en las formas de hacer las cosas, tenemos que ir mejorando. Tenemos que aprovechar este momento histórico que estamos viviendo. Nunca en el mundo había habido tanta facilidad de obtener información. Tenemos que aprovechar esta globalización de la información. Nunca en el mundo había sido tan fácil conectarse en cualquier parte del mundo con otras personas. Y eso es algo que tenemos que aprovechar para el servicio de Dios. Tenemos que realmente valorar este segmento que estamos viviendo en la línea del tiempo para que podamos hacer cosas grandes para Dios. Pero todo esto empieza, hermanos, con pensar en grande. Y es por eso que notamos esta importancia que tiene. Entonces vamos a terminar, hermanos. Esta es una reflexión breve, especialmente para los jóvenes. Primeramente notamos que el pensamiento es muy importante, porque es el previo a todas las cosas. El génesis, el origen, la fuente de donde salen todas las cosas, es en el pensamiento. También notamos que como cristianos podemos y debemos romper paradigmas. Y notamos esta cuestión que nos anima bastante, es que todo es posible con la ayuda de Dios. La obra más noble, la idea más atrevida para el bien de la humanidad, el sueño más loco que tengamos de hacer algo bueno en el mundo,
El deseo más fuerte que tengamos de hacer cosas con ímpetu para cambiar el mundo, para mejorarlo, es posible con la ayuda de Dios. A Dios le encanta hacer imposibles, porque realmente para Él todo es posible. Pero tenemos que, primeramente, mentalizarnos, ampliar esa gama de oportunidades que pueden existir con la ayuda divina, porque realmente son recursos ilimitados. Y obviamente, concentrados también en las cosas importantes que se requiere de nosotros, pero que notemos también las motivaciones que tenemos de parte de Dios para que pensemos en grande. Número uno, porque Dios mismo es grande. Número dos, porque Dios ya ha hecho cosas grandes para nosotros. Y número tres, porque la obra es muy grande. Y con esto yo les invito para que, valorando todo lo bueno que Dios ya ha hecho por nosotros, demos lo mejor de nosotros y hagamos cosas grandes pensando en grande. Muchas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos pronto.